Hola a todas y a todos. Entramos a la tercera cápsula de este serie de cápsulas sobre la reforma fiscal 2022. En el caso vamos a seguir hablando del Código Fiscal de la Federación. La ocasión pasada estábamos hablando de facultades de gestión, responsabilidad solidaria, y me parece que esta cápsula es central porque vamos a hablar de un concepto en específico, principalmente, que es la famosa razón de negocios, que como sabemos, hace 2 años ya empezaba este concepto como un elemento central de las facultades de comprobación, y cada año ha estado fortaleciéndose y me parece que 2022 adquiere una nueva dimensión y para eso tenemos a tres grandes amigos y profesionistas, gente que apreciamos mucho y que sabemos que vamos a platicar bastante interesante sobre el tema. Primero que nada tenemos al maestro Eduardo Juárez Moya, sabemos que es egresado del ITESO, abogado postulante y académico tanto del ITESO como de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo en orden, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días al maestro Romero y al maestro Mariano. Ya sabes que aquí es tu casa. Por otro lado tenemos al maestro Mariano Corona Vera, también gran amigo, abogado postulante de la firma Arbacá Villalobos, y quien nos ha acompañado también en los últimos años, tanto como en la Prodecon, ahora de manera postulante, y que siempre es muy interesante su comentario. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buen día, Héctor, Eduardo. Un gusto que estés otra vez otro año con nosotros. Y bueno, por último, el doctor Héctor Romero Fierro, que también fue mi director de tesis en una de las maestrías y demás, corredor público, abogado postulante acá en la Universidad de Guadalajara, y que también nos ha acompañado ya a varias prácticas de la reforma. Y es un gusto tenerte por aquí, Héctor. ¿Cómo estás? Pues bien, con el gusto de saludarlos y de compartir foro con grandes profesionistas. Sí, además creo que el tema es interesante. Hicimos como siempre la dinámica de que les mando unas preguntas previas para traer más o menos un orden, ¿no? Y saber si no estamos haciendo alguna paramaya, pero tratemos de no ser tan exigentes en las formalidades. Creo que el tema como tal de razón de negocios es interesante y creo que podemos tomar varios puntos de vista que pueden ser importantes para toda la audiencia. Pues como decíamos, básicamente ya vimos facultades de gestión en la cápsula previa, entramos a facultades de comprobación, sabemos que muchos años fue el tema de materialidad como elemento central de las facultades, y a partir de hace unos años ya entramos al tema de cláusula antiabuso, razón de negocios, y creo que podemos iniciar un poco el diálogo, si te parece, Eduardo, tratando de dar un concepto de razón de negocios desde sus distintas dimensiones, ¿no? A ver si podemos llegar a un resultado en el que podamos estar dialogando de manera común en lo que sigue. No sé si nos quieras comentar un poquito, tú cómo entiendes razón de negocios, cómo has entendido, qué podemos entender por este concepto. Sí, mira, Juan Carlos, yo aquí mis primeros comentarios previos a desembocar en una respuesta a lo que planteas. Yo creo que sería muy interesante ir definiendo la naturaleza de las cláusulas generales antielusión, ¿no? De manera global, para después particularizarlo en lo que supone la razón de negocios. Yo primero identifico a las cláusulas generales antielusión como mecanismos que permiten a la autoridad fiscal, ahora, obviamente desde la vía legislativa, poder desestimar los efectos fiscales de determinadas operaciones que, si bien es cierto, se apegan a lo que indican el texto de la ley, provocan una infracción a los valores en los que se sustenta el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, un principio de pago de contribuciones a partir de la capacidad contributiva, de la equidad tributaria, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva hay que, y esa es mi opinión, y me gustaría también que el maestro Romero y el maestro Mariano pudieran compartirnos la opinión y a ver si coinciden conmigo, en el sentido de que estas cláusulas antielusión lo que pretenden es desestimar operaciones que se apegan o que, al menos en la forma, se apegan a lo que dice la disposición fiscal para efectos de evitar la causación de un impuesto, para efectos de reducir la base, generar deducciones, acreditamientos, etcétera, ¿no? Que, Juan Carlos, seguramente tú conoces muy bien el texto de Manuel Atienza de los ilícitos atípicos, en donde hay conductas que el ordenamiento jurídico pues no puede soportar o no puede tomarlas por buenas, por así decirlo, determinadas conductas, cuando se infringen los valores, ¿no? En los que se sustenta el ordenamiento jurídico. Entonces, una primera reflexión sería, son las cláusulas generales antielusión,
El propósito es desestimar efectos fiscales de operaciones que se realizan por los contribuyentes con el único propósito de aprovecharse de ventajas fiscales. Eso como primer punto. Como un segundo punto. Eduardo, no sé si este tema particular de la cláusula como génesis del concepto de razón de negocios, que creo que es lo que le da operatividad. No sé, Mariano, si quieras comentar algún tema sobre la naturaleza de las cláusulas, ahorita aprovechando este contexto que nos está comentando Eduardo. Pues bueno, la verdad es que lo que tenemos que entender con las cláusulas antielusión, lo primero es que los tiempos han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo muy bien en la década de los 10, incluso todavía esta década pasada, que se hablaba mucho de que la evasión estaba prohibida y que la elusión estaba permitida, que la elusión era legal y todas las conferencias hablaban de eso, ¿no? Pues creo que esto ya es una vuelta a la página. Y hoy en día, pues prácticamente la elusión fiscal realmente, creo yo, no está permitida. Tan es así que precisamente a través de las cláusulas antielusión, pues el legislador recurre a ficciones, a presunciones, e incluso, y aunque en la norma desapareció la palabra reestructurar operaciones, al final del día el efecto fiscal es ese. Desconoce un acto y le confiere una naturaleza diferente para darle los efectos fiscales que la autoridad fiscal considera debieron haber dado con el nacimiento de los actos correspondientes. Entonces, pues para mí las cláusulas antielusión que hoy tenemos en el sistema jurídico mexicano se vuelven muy interesantes porque lo que hizo México no fue decantarse por tal o cual forma de aplicar normas antielusión a nivel internacional, ¿no? Hizo un mix. Por ejemplo, si tú ves cláusulas antielusión de otros países, como Alemania, como Francia, te das cuenta que están buscando, sí, encontrar simulación de actos jurídicos y tratar de revertirle, ya sea a través de una reestructura, tomar el acto real respecto del acto que se simuló. Pero México adicionalmente toma lo que se conoce como el propósito principal. Entonces, todas las cláusulas, ya cuando empiezan a advertir, y lo que se plantea respecto a razón de negocios, en la primera instancia, lo que la autoridad fiscal le interesa es, quiero saber realmente cuál es el motivo por el cual estás haciendo esta operación, y se vuelve muy relevante, porque dice, y a partir de 2022, y en ciertas operaciones, ya no voy a tomar en consideración nada más lo que había con anterioridad a la fecha en que celebraste el acto, los actos jurídicos, sino que me voy a estar fijando en lo que hagas los próximos 5 años. Entonces, si tú pensabas diferir en el tiempo la realización de los actos, pues aguas, porque en el momento en el que yo advierta que tienen relación con lo que hiciste en su momento, pues podré considerar que ese era el propósito principal, lo que hiciste en los próximos años, y no el que manifestaste al momento de realización de los actos. Entonces, creo que todo esto lo debemos ya tener en consideración para que al momento de que se realicen actos jurídicos que tengan un efecto en la materia fiscal, pues definitivamente ya irlos orientando hacia lo que van a ser las facultades de comprobación, porque muchos efectos incluso te los pueden, como lo vamos a comentar, te los pueden dar en una primera instancia, pero si entre sus facultades te detecto que no hay razón de negocios, va para atrás todo desde la época en la que o realizaste los actos o que yo te di alguna autorización. Creo que aquí Héctor va a comentar al final un poco de operaciones relevantes, ¿no? Y este tema que estamos viendo en ciertas funciones. Yo te preguntaría, Héctor, nomás para cerrar este pequeño contexto que nos invitó Eduardo a platicar. Entiendo que va escalonado, ¿no? Primero vamos a ver si la operación existe en términos de materialidad y luego vendrá un análisis sobre su objetivo o intención. Y siempre he tenido la discusión yo con Eduardo, si estas cláusulas antiabuso, ¿tú cómo las contextualizas? Yo hablo de un tema de simulación por la reconfiguración o recaracterización del acto que se le otorga a las autoridades, porque entiendo que cuando hay un fraude, un abuso de derecho, como tal en la norma, hay nulidad, no una recaracterización. No sé tú, yo te decía, Mariano, pues parece que hicieron chile mole pozole para darle sentido a la cláusula antiabuso. Tú como para una introducción, ¿cómo estas cláusulas? Es un tema escalonado. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que lo quisieron perfeccionar tanto que le echaron a perder.
porque originalmente se incorpora, ya tenía muchos años la autoridad queriéndolo meter, la OCDE nos estaba presionando con que le incorporáramos a la legislación mexicana. Recordemos que es uno de los mandatos como Biblia para la autoridad mexicana de BEPS, pero no habían podido incorporarla bien. Hace 2 años se les hace, le incorporan, pero le incorporan exclusivamente para efectos de que detecten una operación que tenga un beneficio superior a lo fiscal, a lo de negocio. Sin embargo, ahora para 2022 pretenden incorporarla a una serie de supuestos de operaciones en renta y en código que no necesariamente derivan de una situación de una revisión fiscal, porque incluso el procedimiento viene normado y reglado en el 5A de Código Fiscal de la Federación y te dice, dentro de una visita domiciliaria podrá pasar todo esto. Pero ahora nos lo incorporan ya como una norma de carácter general en código y en renta para una bola de operaciones, pero no nos dice ni siquiera, perdón, que tengamos que seguir el procedimiento y que nada más nos lo vayan a aplicar cuando sea una visita domiciliaria de código. Entonces ahí nos están dejando en una grave inseguridad, porque ¿qué pasa si no dentro de una visita, pero nos llega vía buzón tributario una notificación diciendo, oye, es que tal operación que hiciste en tal fecha carece de razón de negocios? A ver, pues ¿dónde está tu auditoría? ¿Dónde está el acto de fiscalización? ¿Cuándo lo mandaste al famoso comité de sabios de la Secretaría de Hacienda? Y creo que ahí podemos tener serios problemas de seguridad jurídica por eso. Y creo que es interesante, digo, me pareció interesante, Eduardo, que sacáramos este tema un poco de tratar de conceptualizar, porque así como simulación absoluta y sistema de esta materialidad, entendemos que esta cláusula antiabuso se acuña en tema de razón de negocios. Y no sé si quieras aquí en esta parte ya comentar un poco el concepto de razón de negocio como tal, para eso tratar de darle ya sentido al resto de las participaciones, no sé si te parezca, Eduardo. Sí, por supuesto. Digo, ahí como ya lo comentaba Mariano, pues justamente el aspecto de la razón de negocio es qué es lo que motiva al contribuyente a realizar una transacción o una operación. Si es el aspecto comercial, si es el aspecto transaccional propiamente, o simplemente se sustenta o lo que mueve al contribuyente es el beneficio o el efecto fiscal, ¿no? Y esta desproporción, por así decirlo, o inclinación de la balanza en relación con los beneficios fiscales que se pueden obtener a partir de una transacción o de una operación para efectos fiscales, y eso es lo que determina al contribuyente a llevarla a cabo, pues es justamente lo que pretende esta cláusula al no considerar los efectos fiscales que se detonan a partir de su realización con un único propósito fiscal, ¿no? Y no de negocios. El tema aquí es, sabemos que para dar parámetros, para comprender si una operación tiene una razón de negocio o no tiene razón de negocio, en términos del 5A nos remite al concepto del beneficio económico, del beneficio económico razonablemente esperado, si no me equivoco. Y por ahí nos da unos parámetros para efectos de entender cuándo existe este beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? Derivado de una transacción. Sin embargo, creo que en la conceptualización de la razón de negocio puede haber aspectos que no estén necesariamente determinados por un motivo empresarial, sino por algunas otras situaciones que también debieran ponderarse en este propio concepto, ¿no? Digo, a lo mejor en aspectos no terrenales, pero piensen ustedes en donde la Comisión Federal de Competencia Económica ordena la desincorporación de activos por un aspecto de monopolios. Oye, ahí va a haber un efecto fiscal en esa operación, por supuesto, pero ¿qué es lo que motivó al contribuyente? ¿Una razón de negocio? No, pues la orden que le está dando la autoridad competente, ¿no? Y eso caería dentro del concepto de razón de negocio para ponderarlo en un caso determinado de que existiera
un beneficio fiscal, pues creo que no está explícitamente así determinado, ¿no? Nada más para cerrar mi comentario, por ejemplo, en la legislación española, si bien es cierto, no se toma propiamente la razón de negocio al hablar del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, sí expresamente se alude a la obtención de un beneficio económico o de un efecto jurídico relevante en la operación para determinar o para llegar a una conclusión en torno a si le es aplicable esa cláusula ante elusión o no lo es, ¿no? Y esta parte es importante del efecto jurídico relevante. O sea, como que faltó en la definición. Ahorita María nos va a platicar un poquito del 5A, pero creo que también va a ser importante que definamos si este artículo 5A del que vamos a hablar ahorita, Mariano, se profundiza, digamos, se fortalece con las reformas a ley de renta o código, o van de manera paralela, ¿no? O sea, si está el 5A para una cosa y las reformas que vamos a comentar están vinculadas. Y me llama la atención entonces, Eduardo, que en términos de otras legislaciones, no solamente el parámetro es el tema económico, también el tema jurídico para determinar un tema de razón de negocios, que aquí no está propiamente dicho, según recuerdo, Mariano. No sé si quieras comentarnos algo del 5A, que encuentro un poco la definición que habla ahorita Eduardo sobre el concepto de razón de negocios, y cuál ha sido tu entendimiento sobre qué ha pasado con ese 5A, ¿no? Ok. Mira, gracias. A mí me parece muy interesante y el ejemplo que da Eduardo, porque creo que pone de relieve lo desafortunado que fue la expresión de razón de negocios, ¿no? Porque no todo tiene precisamente un fin económico para efectos de realizar los actos o actos jurídicos. Cuando hablas de negocio, piensas en ganancia, en dinero, en algo que se va a traducir en un beneficio económico, ¿no? Pero desde ahí, pues creo que parte más la expresión de razón de negocios, y más cuando tú te pones a ver que en la exposición de motivos dicen, oye, y este tema de razón de negocios, pues está bien que sea indeterminado, pero ya ha dicho el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que válidamente puede hacerse uso de él dentro de las facultades de comprobación. Y dices, oye, pues no, te lo habían previsto, que lo podías utilizar para tener si había existido o no una operación, pero que no era el elemento predominante para determinar la situación, debería estar acompañado de otras cosas. Y aquí, pues ya no tiene esa limitante, ¿no? Y me parece muy desafortunado porque de entrada te dice, oye, pues la Secretaría de Hacienda ni siquiera se va o pone en exposición de motivos qué es lo que está considerando como razón de negocios o experiencias a nivel internacional. Y nada más se remite a una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que también me parece de hecho no me parece nada válida jurídicamente o argumentativamente, porque lo que te empieza a decir el tribunal es que te dice que en la jerga financiera te dice que la razón de negocio se entiende como el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una operación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Y dices, oye, pues de entrada, tú dime de cuál jerga financiera la sacaste, ¿no? Si de la calle, si de una revista de literatura, de la Bolsa Mexicana de Valores, algún artículo que publicó, qué sé yo, el Banco de México, no lo sé. Pero y si te vas a buscar la sentencia de esta tesis, que es pública, te das cuenta que tampoco lo explican, así como aparece en la tesis, en 2 renglones aparece de la nada que de esas definiciones de la jerga financiera. Tú dices, oye, pues de entrada tu argumento y tu definición pues carece de cualquier soporte, ¿no? Y por lo mismo es inválido, pero además dice, oye, ese acto al que tienes derecho debe estar relacionado con una operación lucrativa. Y pues no todo, como bien acá decía Eduardo, no todo tiene una operación o busca un lucro. Y de entrada, pues imagínate todas las sociedades o asociaciones civiles o las sociedades cooperativas. Yo me preguntaría, oye, ¿de verdad todo lo que hacen tiene uno? Es más, de entrada, las sociedades civiles no tienen un fin lucrativo. Entonces ya no tienen razón de negocio sus operaciones. Dice que está encaminado a obtener utilidad, y digo, pues, peor aún. No todo lo que realizamos va a tener una utilidad, ¿no? A mí me preocupa mucho esto, porque cuando analizas la estructura del artículo 5A, cómo se va a implementar, pues yo creo que estamos en un completo estado de indefensión. ¿Por qué? Porque la norma te empieza diciendo que si hay un acto jurídico que tenga un efecto fiscal y carezca de una razón de negocios,
o le podrá dar el efecto fiscal la autoridad que considere que correspondería al que se habría llevado para obtener el beneficio económico razonablemente esperado. Y te dice, oye, pero para ello, pues dentro de tus facultades de comprobación, tú puedes presumir que no hay razón de negocio cuando el beneficio fiscal sea menor al beneficio económico razonablemente esperado. Y dices, oye, ¿y qué es el beneficio económico razonablemente esperado? Y te dan una definición. Y yo sigo insistiendo y me acuerdo muy bien que todos en las conferencias echaban las campanas al vuelo de, oye, nos dieron una definición de razón de beneficio económico razonablemente esperado. Y dices, no, esa es precisamente la inconstitucional que yo le veo. Porque te dicen, el beneficio económico razonablemente esperado no es aquel a través del, mejor dicho, es aquel cuando ocurre el acto o aquellos actos en los que tú hayas llevado a cabo para disminuir aumentar tus ingresos, disminuir tus costos, mejorar tu posicionamiento en el mercado, entre otros. Yo lo que me pregunto y digo, pues que esa no es la razón de negocios, me estás confundiendo beneficio económico razonablemente esperado con la razón de ser del acto. Para mí el beneficio económico es monetariamente si se traduciría en algo, ¿no? Pero no es eso. Entonces, oye, pues ya estoy en un problema muy grave, porque en este país, pues la mayoría de los actos jurídicos tienen un efecto fiscal más grande que el beneficio económico que se espera obtener. Y doy un ejemplo, oye, tú realizas una operación de $1,000,000, una adquisición de bienes y servicios, pues dices, oye, yo voy a poder deducir $1,000,000, lo cual se va a traducir en términos llanos en aproximadamente, dependiendo si eres persona física, persona moral, pero cuando menos en una reducción del ICR del 30%, es decir, $300,000. Si eso lo aumentas, el acreditamiento del IVA, pues en ese usted tiene un beneficio fiscal del 46%, de $460,000. Entonces, oye, pues estoy en problemas porque si yo logro colocar en el mercado bienes o servicios a la vez de 1,300,000, tú dirías, oye, pues que a todo dar tuve una utilidad de aproximadamente $140,000. Oye, es muy bueno, ¿no? Un margen de utilidad de 14% ya vale la pena. Dicen, pues claro que no, señor, porque su beneficio fiscal es mayor que su beneficio económico. Entonces, oye, pues si lo que me lleva a la presuntiva es que el beneficio económico es menor al beneficio fiscal, pues entonces, ¿cómo me voy a salir de la presuntiva? Y peor aún, si me están confundiendo el beneficio económico con la razón de ser del acto. Entonces, creo que esta disposición y la forma en que está estructurada la cláusula general antielusión, pues es en perjuicio de los contribuyentes mal estructurada y que nos deja en total estado de incertidumbre jurídica, porque ahora sí de acá de preguntarnos, ¿qué razón de negocios? Para efectos de que yo pueda salirme de la presuntiva que me lleve a cabo la autoridad fiscal, y dices, oye, pues cuando menos y por seguridad, pues también me hubieras dado un catálogo enunciativo no limitativo de lo que podría ser razón de negocios. Y te darías cuenta y te dirían, pues es lo mismo que el beneficio económico razonablemente esperado según tú, conforme a lo dispuesto en el 5A, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que aquí nos vamos a enfrentar a muchísimos problemas. Creo que precisamente esta estructura y estos errores de redacción y de estructura de la norma es lo que ha llevado a que las autoridades al día de hoy no la hayan implementado. Porque también para ellos va a haber problemas de, oye, ¿y yo cómo digo que no tiene razón de negocio el acto jurídico? Y peor aún, se me ocurrió decir que debería de haber un órgano colegiado y metí a la Secretaría de Hacienda cuando precisamente la razón del SAT era que no querías distraer a la Secretaría de Hacienda con temas de administración de impuestos, sino que se dedicara únicamente a la política económica del país. Dices, ¿por qué otra vez metes a la Secretaría de Hacienda? Y más aún, cuando son superiores jerárquicos de los funcionarios del SAT, ahí va a haber conflictos. Y yo no sé qué tan operacional pueda llegar a ser ese órgano colegiado, que nada más de manera iniciativa eso, y la autoridad de facultades considera o advierte que los actos jurídicos tienen un beneficio fiscal mayor al beneficio económico razonablemente esperado, pues antes de que te levante la última acta parcial, te notifique el oficio de observaciones o te notifique la resolución provisional de las resoluciones electrónicas, pues te debe solicitar al órgano colegiado o solicitar la opinión positiva de que pueda aplicar esta cláusula de general de ilusión.
Si entre los 20 días siguientes no recibe respuesta, pues entiende dada en sentido negativo y se acabó. No puede negarte una deducción, un acreditamiento por carencia de razón de negocios. Si obtiene la opinión positiva, pues te lo debe de notificar con la última acta parcial, oficio de observaciones o resolución provisional. Y seguido lo cual, pues sigue el procedimiento en su curso, ¿no? Si logras desvirtuar, pues ahí termina esa parte de la auditoría, y si no, pues tendrás un crédito fiscal, pero pues para mí, honestamente, el 5A es notoriamente inconstitucional por la inseguridad jurídica en que pone a los contribuyentes por las cuestiones que ya comenté previamente. Gracias, Mariano. Y a ver, creo que aquí el tema es también, sabemos que vamos a ver otra cápsula del 42B que habla de simulación para parte de relaciones nacionales. Sabemos que se diferencia, según esto, entre esta cláusula antiabuso y la razón de negocios para efectos de etcétera, pero creo que se hace un desgarriate, como dice Mariano, en términos constitucionales y operacionales. O sea, es un artículo 5A complicado, porque ni es simulación relativa al parecer, pero es antiabuso, pero recaracteriza, pero establece conceptos, y mete a un comité, que si el comité participa, tiene que ser fundamental. Y yo te preguntaría entonces aquí, Héctor, ya platicamos un poco de desgarrate del 5A, ¿cómo impacta la razón de negocios en ley de renta, específicamente ley de renta, no tanto en código, vamos a hablar un poco de código? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Y está articulado esta reforma de renta al 5A? O sea, estamos imaginando que para que sea aplicable las disposiciones en renta hay que aplicar 5A, o de plano ya vieron que es un desgarriate y mejor dejamos ese concepto para renta sin 5A. No sé si bueno, es el problema que yo me refería en la pésima técnica legislativa que utilizaron, porque la autoridad lo que pretende es decir que ya la aplicación del 5A no juega al haberlo definido para efectos de renta y de código, por ejemplo, en escisión y fusión. Entonces ahí como que la quieren aplicar directamente sin acudir a la definición de razón de negocios del mismo código fiscal. Ahora, lo hubieran puesto en ley de impuesto a la renta, lo hubieran repetido en varias disposiciones de código. Eso es relevante porque ya estaba definido y nada más bastaba con señalar el tema de la razón de negocios desde mi punto de vista. A mí lo que me hace mucho ruido es, por ejemplo, cuando nos habla, bueno, en primer lugar, perdón que regrese un poquito al 5A, creo que nuestra única defensa es el sexto párrafo del 5A, porque con un buen análisis funcional de la empresa a la hora de la defensa, una buena pericial fundada en los motivos por los cuales yo acredito ante la autoridad que sí hubo un beneficio económico razonablemente esperado, a lo mejor no en el corto plazo, y lamentablemente la definición no lo deja para efectos de información contemporánea. ¿Qué tan contemporánea es? A lo mejor yo estoy utilizando una práctica de una operación donde voy a tener en el corto plazo beneficios en el mercado. Si no lo analizo en el contexto completo de un análisis funcional de toda mi estrategia de mercado, pudiera, como nos pasa en precios de transferencia, como nos pasa en otras disciplinas, verlo a simple vista, la operación aislada, pues claro que se nos va a caer. Pero ya dentro de un análisis funcional de por qué estoy haciéndolo en el corto, mediano y largo plazo, pudieran entendérmelo. Ahora, lo va a entender la autoridad fiscal, lo va a entender ese comité, lo va a entender un tribunal, es donde me da terror. Pero creo que nos debemos ahora especializar, los que somos peritos, en el tema también de razón de negocios para el efecto de poder soportar, con base en ese parrafito sexto del 5A, toda una estrategia de defensa para el contribuyente en decirle, a ver, aquí sí hay un beneficio económico razonablemente esperado, aunque no lo veas de entrada, autoridad, porque tienes que verlo, insisto, en el tema contemporáneo. Pero luego me preocupa, dices, oye, me pusieron una serie de referencias a razón de negocios, ya no refiriendo al 5A en renta, me las pones en código. Voy a poner como ejemplo código. Para efectos de escisión y fusión, me dice que tengo que acreditar que exista razón de negocios ahora con escisiones y fusiones. Pero además me dice en otro párrafo que para determinar la razón de negocios
se podrá, ojo, se podrá tomar en consideración las operaciones relevantes llevadas a cabo en los 5 ejercicios anteriores. Y en el 14b del código me vuelve a definir qué se entiende por operaciones relevantes. Entonces, estas operaciones relevantes las estoy agarrando, las estoy dejando aisladas de todo lo que fuera razón de negocios para efectos fiscales en general, colgados a la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación en su 5A, y nada más va a aplicar para escisión y fusión, y son obligatorias, y dejo a un lado el concepto de razón de negocios y nada más tomo operaciones relevantes, o me tengo que traer todo el contexto y interpretarlo como un todo en forma sistemática. Ahí es donde me hace mucho ruido esta situación nuevamente. Y perdón que para responderte de renta te hable de caballos cuando íbamos a hablar de vacas, pero creo que es la mejor forma de definir que no hay una congruencia entre las definiciones que me dan en renta con el 5A. A ver, si quieres ahorita, ya que tomaste un poco de código, ¿te parece? Hablamos de fusión y escisión ahorita y tocamos después un poquito el tema de renta, nomás para conocer un poco los contextos. Eduardo, a ver, antes de todo ese tema, ¿no te parece, Eduardo, Mariano, Héctor, que actualmente la relevancia de las periciales en los asuntos fiscales ha adquirido bastante importancia y en ocasiones hasta parece que es una justicia de peritos? No sé si ustedes cómo lo vean eso. Eduardo. Yo creo que si justamente nos cuestionan o está facultada la autoridad para cuestionar la existencia de una razón de negocio en una operación realizada por el contribuyente, con lo que todo esto que podemos entender por razón de negocios y en los términos que comentaba el maestro Romero, pues yo creo que va a ser fundamental el que exista un soporte de todas las operaciones y que justifique, ¿no? Al menos no es una prueba directa, obviamente no podemos tener una prueba directa de la razón de negocio, pero sí que a partir de la construcción de la prueba presuncional podamos llegar a la conclusión de que efectivamente existe este elemento del acto, ¿no? Y yo creería que una parte fundamental, pues sí sería el desahogo, ¿no? Un adecuado desahogo de una prueba pericial. Y bueno, el problema es que si nos metemos aspectos de periciales, pues sabemos lo que eso implica, la complejidad que eso puede tener, y adicionalmente, como bien tú lo comentas, pues ¿qué tanto estaríamos sustentando o estaríamos confiando en que un fallo favorable lo vamos a obtener a partir de lo que nos pueda decir un perito, ¿no? Digo, pues con las mismas experiencias que hemos tenido en las periciales contables, que era lo común que teníamos en la materia fiscal, que ahora pues ya tendría que expandirse en este sentido, incluso no nada más un tema financiero, ¿no? Sino un tema de posiciones de mercado, etcétera, muchas cuestiones. Pero a mí por mi experiencia en temas de periciales, sí me genera un poco de temor de que todo se tenga que sustentar en lo que nos puede decir o no un perito, ¿no? Mariano. Entonces, bueno, yo creo que las periciales van a ser importantes en la medida y tomando en consideración la naturaleza del acto que corresponda, porque mucho va a tener que ver más bien con proyecciones internas que fuera, ¿no? Por ejemplo, una fusión, una escisión, pues tendrás que poner precisamente qué es lo que esperas obtener, ¿no? Difícilmente podrías entender que dividas o unas dos o más empresas si no hay una razón de ser. Entonces, creo que a lo mejor ahí más que periciales habrá que estar pensando desde que se celebren las actas de asamblea, poner los porqués en caso de que haya un número, que es lo recomendable,
que pongan de dónde sacaron los números y cuáles son las predicciones conforme a qué. Pero definitivamente van a ser muy importantes, pero esos periciales, pues no dejarlas ahí en el escritorio nada más, ¿no? Porque si no si no las acompañas con un tema de fecha cierta, pues van a servir para nada, porque la autoridad te va a objetar la fecha de su realización. Entonces, pues antes de poder pasar a un punto adicional, ya para decir cómo me defendería como tal, lo primero es determinar la viabilidad de si es necesaria o no una pericial en la materia que corresponde, y número dos, darle fecha cierta a ese dictamen. E incluso las actas, porque es bien Todo. común que digan, oye, es que el acta de asamblea extraordinaria no debe de estar protocolizada. Pues sí, muchas felicidades, qué bueno que no está protocolizada, pero le diste El fecha valor cierta. probatorio es otra cosa. Así es. Entonces, creo que hoy tenemos que también apuntalar bien nuestros soportes documentales. Héctor, tú como perito, estos conceptos de materialidad, razón de negocio, simulación, antiabuso, ¿nos ha llevado hasta un extremo de una justicia de peritos propiamente? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, yo creo que en el caso específico de 5A de Código Fiscal va a ser necesaria la pericial en la materia porque nos define muy bien qué es beneficio económico razonablemente esperado. Y el magistrado o magistrados que vayan a conocer de la litis en el tribunal, pues no son especialistas en materia financiera. ¿Y qué voy a buscar? Generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes, mejorar posicionamiento de mercado, entre otros casos. No es una pericial contable, es una pericial financiera. Y entonces ahí sí va a ser básica una pericial de esta naturaleza. Que la documentación de origen venga con fecha cierta, etcétera, ya es un tema probatorio y pues ya sería infantil que una asamblea extraordinaria donde se acuerde una decisión o fusión, pues no estuviera protocolizada, que es de primaria, ¿verdad? Yo creo que hasta los notarios entienden que ya hay que protocolizar eso. Pero mi tema va más allá. El problema desde el punto de vista que si es un tema de peritos y se ha llevado al extremo de ser tan importante la pericial. Yo creo que también es un tema de ética de los peritos. Lamentablemente, cuando vemos periciales en los tribunales, no vemos verdaderos peritos de las partes, tanto del lado del Pinto como del Colorado, dicen en mi rancho. Vemos peritos de parte donde contestan sin ética todo lo que quien le paga, que es el actor. Sin ética. Vemos al perito de la autoridad igual o peor. Me ha tocado ver peritos de la autoridad que inventan adición de preguntas para tratar de cuadrar la pericial a la pretensión de la autoridad, y como no ofrecieron ampliación de preguntas, de todos modos las generan y se las pegan a la pericial. Entonces, creo que debemos partir también de una profesionalización de las personas que son peritos o que dicen ser peritos de parte del actor y de parte de la autoridad, y por el otro lado, el perito del tribunal que también vaya a tener el conocimiento y la capacidad y la ética para emitir una pericial no conforme a derecho, porque lamentablemente tampoco no nos dejan opinar en la materia jurídica, sino desde el punto de vista técnico, financiero, contable, poder ilustrar al juez que no sabe de la materia en lo necesario para que tenga un conocimiento de la materia a través de la pericial. Entonces, ¿cuál es la regla en los tribunales ya? Oye, yo no pelo ni al actor y no pelo la pericial de la demandada. Y al único que le hago caso es a mi perito. ¿Por qué? Por esa situación de falta de ética, porque nunca hay congruencia, o en muy pocos casos extremos hay congruencia entre lo que dice un perito de la actora con el de la demandada, lamentablemente. Pues un tema importante, ¿eh? Creo que el tema de las periciales es algo que tengo que tener mucho cuidado. Hablaba ya un poco, Héctor, Eduardo, sobre el tema de razón de negocios en código, fusión y escisión. No sé si quieras explicarnos cuál es el efecto que le puede dar o la norma le da a la ausencia de razón de negocios en el caso de fusión y escisión. Y la segunda pregunta que te diría es, ¿en este procedimiento aplicamos 5A o no aplicamos 5A? ¿Cómo lo ves tú? Mira, básicamente el efecto es recordar que el 14B, bueno, que primero tenemos un artículo 14
que nos define qué es lo que se entiende por enajenación. Y luego tenemos un complemento que es el artículo 14b, que nos indica que para los efectos del artículo 14 no se va a entender que existe enajenación en los casos de fusión y escisión cuando se cumplan una serie de reglas, ¿no? Que ahí vienen determinadas tanto por el acto corporativo de la fusión como por el acto corporativo de la escisión. Entonces, lo que pretende es, a ver, si tú lo haces bajo los parámetros del 14b, no te le voy a dar un efecto fiscal a ese acto de fusión o escisión. Ahora, ¿qué es lo que pretende la inclusión de la razón de negocio? Fundado en todo este listado de lo que se identifican como operaciones relevantes. Bueno, si no existe una razón de negocio en el acto corporativo de fusión y escisión, que pudiéramos entenderlo en un contexto general, que lo que se pretende es un reacomodo de la estructura empresarial para estos efectos y no imputarle la causación de impuestos en función de esta reestructura empresarial. Entonces, el efecto es precisamente de que si no existe la razón de negocio, se considere enajenación, ¿no? Y obviamente, pues se tengan que pagar las contribuciones que correspondan. Oye, producto de la escisión o de la fusión, pues hubo transmisión de activos, ¿no? Para efectos de activos fijos, por ejemplo. Renta, bueno, pues calcula la ganancia si no existe esa razón de negocio, ¿no? En ese sentido. Aquí vamos, la interrogante que surge es, ¿aplicamos reglas? ¿Tomamos el concepto de razón de negocios y aplicamos reglas del 5A o no aplicamos reglas del 5A? Yo soy de la idea de que no podemos tomar reglas del 5A. ¿Por qué? Porque el 5A nos lleva a esa reclasificación o recaracterización que es típico de la simulación relativa, ¿no? Por eso de lo que decías del desgarriate, ¿no? Pero yo soy de la idea que no, porque el 5A nos dice, oye, si no hay razón de negocios, pero hay un beneficio fiscal, como bien lo indicó Mariano, pues entonces los efectos fiscales van a ser los que le correspondan a los actos jurídicos que se deberían realizar para la obtención de este beneficio económico razonablemente esperado. Y el 14b nos dice que va a haber enajenación y por tanto se causarán los impuestos correspondientes. Ahí no nos va a llevar de un acto A a un acto B, sino simplemente va a desestimar el beneficio fiscal que se obtuvo, que es considerar que no hubo enajenación. Me salto a renta, rapidísimo, sé que no era la pregunta. También cuando se habla de la razón de negocios, ¿qué es lo que nos dice? Oye, si en esta transmisión de acciones o enajenación de acciones a costo fiscal no hay razón de negocio, ¿qué va a pasar? Pues queda sin efectos tu autorización. Y ahí, ¿qué nos está diciendo? Oye, más bien no nos está diciendo de A te llevo a B, como es el contenido del 5A. Simplemente te desestimo esa autorización, o más bien dejo sin efectos esa autorización. Entonces, yo creo que eso es lo que nos imposibilita aplicar las reglas del 5A, porque, insisto, el 5A parte de una recaracterización, reclasificación o como le queramos llamar. Y acá simplemente es desestimar los beneficios fiscales que se dieron. Esa es mi postura, ¿no? Que aquí el tema interesante fíjate, es que estás igual que yo en el tema de que yo le quiero dar como un concepto doctrinal a las figuras a partir del efecto. Llámenle como quieran, pero si el efecto recaracterizar o no. Ahí te voy rapidísimo, Mariano. Te daré dos preguntas específicas, ¿no? En tema de renta sabemos que hay una autorización para vender a costo fiscal o enajenar a costo fiscal, y luego viene razón de negocios y la dejan sin efectos. No sé si eso es muy correcto, que unilateralmente se deje sin efecto la autorización para ausencia de los negocios. Y segunda, ¿coincides que en tema de fusión, escisión y renta no aplicamos 5A, si nos vamos por la vía abierta? ¿Tú cómo ves esos temas? Ok. Si te parece, primero me voy con la segunda, ¿no? Fíjate que analizando la discusión, advierto lo mismo que Héctor,
que pareciera que la autoridad fiscal pretendiera que directamente en facultades de comprobación pudiera hacer valer la razón de negocios en fusión y escisión de sociedades. Sin embargo, yo creo que no debería de ser así. Yo considero que sí debe de aplicar el 5A. ¿Por qué? Porque precisamente las cláusulas antielusión, en particular las generales, su naturaleza creo yo que propiamente no es abarcar la simulación, sino básicamente el abuso del derecho y el fraude a la ley. En el caso mexicano también toman un mix extraño y alcanzan a abarcar la simulación, pero sin serlo. Tan es así que te dicen que esta cuestión del 5A no puede tener efectos de carácter penal, te dicen la exposición de motivos, pero sin encontrar simulación podría presentar una denuncia. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que en esencia no va enfocada a la simulación de los actos jurídicos, sino al fraude de la ley y al abuso del derecho o al abuso de las formas. Entonces, creo yo que eso se puede dar válidamente y se explica en la propia fusión o escisión, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás simulando actos, o sea, realmente la fusión o la escisión la vas a llevar a cabo. Y conforme a las disposiciones, tienes derecho a llevarlas a cabo. No, nadie está obligado a permanecer desde que nace como persona moral a morirse como el patito feo sea de ¿no? En cualquier momento puede ser el cisne o lo que sea. Entonces, bajo esa premisa, pues yo creo que precisamente lo que están tratando de abordar vía escisión y fusión de sociedades, pues es básicamente el abuso del derecho, ¿no? Tú ejerciendo un derecho, acabas yendo en contra del espíritu o de los principios tributarios. Que en este caso es, oye, lo que debería de ser una enajenación por la transmisión de bienes o derechos, pues le acabas dando la vuelta a través de figuras jurídicas a las cuales tienes legalmente acceso. Entonces, bajo esa premisa, yo considero que la autoridad fiscal sí debería de seguir el 5A, porque si nos vamos, por ejemplo, fíjate cómo dice el primer párrafo, dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, dice, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. En fusión y escisión es, oye, tú sí te cindiste y es más, también es así que hay 2 personas jurídicas o 3 personas jurídicas hoy con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero yo voy a considerar que hubo una enajenación de A a B o de A a B y C, porque tu motivo precisamente fue evitar el pago del impuesto de la renta, no obstante que hubo una transferencia de bienes o derechos. Entonces, yo considero que sí debe de llevar el procedimiento del 5A, aún y cuando haya establecido esta cuestión en el 14b o en el artículo 24, tratándose de las reestructuraciones, o 161, tratándose del diferimiento del ICR en la enajenación de acciones, porque para mí, básicamente, esas disposiciones nada más son redundantes. Digo, yo no necesitaba una modificación al artículo 24 o al 161 o al 11 de la ley del ICR o al 14b. Los actos jurídicos desde que nació la cláusula de inclusión ya deben de tener razón de negocio. Lo único que te están poniendo es que cuál es el efecto que le va a dar la autoridad fiscal, ¿no? O cuál sería el efecto de no tener una razón de negocio. Por ejemplo, tratándose de enajenación a costo fiscal, te dicen, pues simplemente queda sin efecto la autorización. La autorización para diferir el impuesto en enajenación de acciones entre estructuras también queda sin efecto y debes de pagar el impuesto actualizado. Oye, ¿qué pasa con fusiones y escisiones? Se determina la ganancia, es decir, están considerando ya la enajenación en sí misma. Entonces, pero eso ya estaba en el 5A. Lo único que para mí me parece relevante es que te dicen en todas estas disposiciones, excepto en el 11 de la ley de los créditos respaldados, es tratar de fusión y escisión, me debes de tomar en consideración los 5 años anteriores, las operaciones relevantes de 5 años anteriores y posteriores. Y tratándose de las autorizaciones para enajenar a plazos o para diferir el ICR, perdón, para enajenar a costo fiscal las acciones, lo único que te dicen es, si carece de una razón de negocio, simple y sencillamente, perdón, número 1, tomo en cuenta las operaciones de 5 años anteriores y por las 5 posteriores,
5 años posteriores, tú me debes de suministrar información de esas operaciones relevantes. Y si no lo haces, pues bueno, podré echar en reversa todo, si carecen de razón de negocios. Pero bueno, para mi conclusión, sí deben de seguir, por ejemplo, el 5A. Y antes de pasar a la Si quieres, pregunta que me si quieres, hacías, Mariano. Eduardo tiene un comentario, ¿no? No, y creo que también, viendo un poco los gestos de Héctor, creo que coincide contigo. Entonces, no sé si te parece, Eduardo, escuchamos a Héctor su opinión sobre esto para que puedas dar tu comentario, ¿te parece? Gracias. Mira, aquí es muy sencillo. El 5 es un procedimiento reglado dentro del acto de fiscalización de la autoridad. Coincido con Mariano, ya está el procedimiento reglado y lo que se adicionó a renta y a Código Fiscal de la Federación es la posibilidad de que la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades determine que aquella exención que nos había dado como ficción jurídica en decisión y función, si reuníamos determinados requisitos, nos lo quite dentro de este procedimiento. Y para eso tiene que seguirlo ya arreglado en el Código Fiscal de la Federación, derivado de una facultad de comprobación que era lo que ya estaba en el código. Yo coincido con eso. Lo que ahora nos adicionan, y perdón que vuelva a ser reiterativo, es esas operaciones que voy a tomar en cuenta como operaciones relevantes y que nos las piden, nos la ponen en 7 incisos para considerar también cuáles son esos lineamientos de qué debo considerar como operación relevante. Pero coincido al 100% con Mariano que si lo hubieran puesto o no lo hubieran puesto, me vale sombrilla porque ya estaba en el 5A. Ese sería mi comentario. Que entonces vamos a entender que hay dos opciones, ¿no? O vemos esta reforma como vamos a fortalecer el concepto de razón de negocios como para que la gente vuelva a escucharlo y fortalecerlo porque ya no es necesario y precisemos el efecto de la, no recaracterización, sino el efecto de la ausencia, que es una posición un poco de Mariano y Héctor. O la opción B es que estamos en un procedimiento que se puede hacer de manera autónoma, tal vez tomando como precedentes el tema del 79, que a veces ni era necesario para efectos facultades de comprobación, cierta autonomía, que es un poco el tema de Eduardo. No sé, déjame si quieres, Eduardo, ¿quieres una aclaración, Mariano, para poder cerrar contigo este tema? ¿Te parece? Si quieres, cerramos contigo para ya después cambiar un poco el concepto, ¿te parece? Mariano, rapidísimo. Muchas gracias. Fíjate que precisamente creo yo que, y retomando lo que dice Héctor, lo que la autoridad está haciendo es salvar un vicio que se le fue en el 5A. ¿Por qué? Porque tratándose del 5A, como comentamos, la autoridad lo que toma en consideración para hacer si hay razón de negocios es la información contemporánea al momento en que se realizó la operación. Y dijo, ay, es un error muy grave, porque en fusiones, escisiones o reestructuraciones, el tema no es lo que se realizó en el momento propiamente, sino lo que viene después, porque precisamente Para eso posterior a las fusiones entre sociedades, hacían reestructuras, pasaban acciones, derechos, activos, y decían, híjole, ya eso se me quedó fuera de la cláusula general anti-ilusión. Y ahora tendría que ejercer mis facultades para ir sobre aquellos actos también. Y ya y el problema es que yo ya ejercí mi facultad, por ejemplo, en 2016 o 17, pero de aquí a que voy a lo demás, pues ya se me fue la facultad en el ejercicio más viejito. Es decir, como autoridad ya estoy frita, ya no voy a poder hacer nada. Y no puedo deducir las operaciones siguientes porque la norma nada más me toma información contemporánea. Me doy a entender todo lo que dijeron, oye, tomando en consideración realmente cómo operan este tipo de operaciones, debo de atender no nada más lo que existe al momento o hacia atrás, también hacia adelante. Entonces, para mí es nada más el perfeccionamiento de la cláusula general de ilusión a través de la reforma de las disposiciones ya particulares. De cada caso. O sea, precisamos y damos un efecto concreto, pero estamos en la misma lógica de 5A. Ahora sí, Eduardo, ya con esta retroalimentación, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Sí, yo nada más una precisión y no sé si yo invité a lo mejor o no encaminé de manera adecuada mi comentario en el sentido, no, me queda clarísimo que la razón de negocio es una cuestión diferente, o al menos técnicamente debiera ser una cuestión distinta a la simulación. Sin embargo, retomando un poco lo que había comentado Juan Carlos, creo que la problemática del 5A
es que toma como base el concepto de razón de negocio, pero lo estructura bajo la típica forma de la desestimación de actos en tratándose de simulaciones y particularmente de simulaciones relativas. Porque al menos desde mi conocimiento, una razón de negocio, cuando un acto jurídico está desprovisto de una razón de negocio, se desestima el efecto fiscal y punto. Ahí queda. Oye, ¿yo por qué compraste determinado activo? Ah, bueno, pues para bajar la base. Bueno, te rechazo la deducción. Y en cambio en la simulación te llevan de A a B. Si vemos el 5A, justamente nos lleva de A a B. Y la cuestión es que toma como parámetro la razón de negocio. Entonces, para mí es claro que son dos cosas diferentes, pero en ese revoltijo que hizo el legislador, creo que toma como parámetro la razón, pero le da una estructura de simulación, o se parece mucho, pero yo coincido totalmente en esa parte que son dos cosas distintas. De entrada, la razón de negocio, no hay engaño, lo que le presenta la autoridad es lo que se llevó a cabo y punto, nada más. Hubo o no hubo ese elemento, ese aspecto interno, ¿no? de la razón de negocio. Y en la simulación, pues hay un engaño frente a la autoridad. Y por supuesto que cuando se actúa conforme a la letra de la ley, pues no puede ser sancionable, que es el tema que comentaba Mariano en ese sentido. De ahí también que yo soy de la idea de que si te aplican el 5A ni siquiera procede la imposición de multas. ¿Por qué? Porque actuaste con base a la ley o conforme a la letra de la ley. Bueno, esa parte. Y a mí, yo me sostengo en que al menos desde esta postura de llevarte a B en términos del 5A, no sería compatible con el contenido del 14B y del 24 de 14B de código y 24 de renta, ¿no? En ese sentido, y aunque también coincido que si no lo hubieran especificado, pues creo que ahí sí hubiera caído dentro de la cancha de lo general con la problemática que lleva o que conlleva llevarte de A a B en los términos del 5A, ¿no? Eso sería nada más. Yo fíjate que es que yo también tengo esos temas, también coincido un poco con Eduardo en ese punto. Porque, a ver, voy a hacer la segunda pregunta, Mario, te la pregunto en específico. Si estamos en un concepto de cláusula antiabuso y estamos, por ejemplo, en tema de renta, autorización para enajenación a costo fiscal, ¿no? De enajenaciones, de acciones, perdón. Si carece de razón de negocio, automáticamente se cancela la autorización. Parecería que este tema del juicio de agresividad no vuela por la naturaleza directa de la cláusula antiabuso, que es una nulidad completa, o sea, que no puede generarte un derecho que se requiera demandar por su nulidad. ¿Te parece correcto entonces que este aspecto de cancelar la autorización previa es favorable, atenta a una seguridad jurídica? ¿Tú cómo lo ves? No, fíjate que tratándose de lo que es el artículo 24 y el 161, el primer punto creo que nada más debería ser aplicable a autorizaciones que se den a partir de 2022. ¿Por qué? Porque te establece nuevas reglas en torno a un derecho que ya adquiriste. ¿Ok? Ya está en tu esfera jurídica. Ahora, para aquellas autorizaciones que se soliciten a partir de 2022, yo no veo, salvo por el tema de que no hay una definición de razón de negocios y todos los problemas que ya acabamos de comentar, que para mí sí hay inseguridad jurídica, por lo demás no existen. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú solicites enajenar a costo fiscal tus acciones en las estructuras corporativas o el diferimiento del impuesto sobre la renta, tú tienes reglas muy claras. Y debes de realizar la solicitud, debes de proporcionar tal información y sin facultades, yo advierto que no tiene una razón de negocio de tener la consecuencia. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que las reglas están puestas, todos saben a qué atenerse, excepto por no saber qué va a ser la razón de negocio. Y bajo esa consideración, yo considero que no hay ninguna violación a un principio, y máxime que esto se trata de una opción. O sea, tú bien puedes no hacerle caso a la enajenación de acciones a costo fiscal. ¿Quieres acceder a ese beneficio o diferir el impuesto? Esas son las reglas. En todo caso, si no lo quieres, puedes tú seguir las reglas generales. A mí, ¿qué es lo que me parece muy mal de esta disposición? Que dices, oye,
de verdad, si te voy a ir a solicitar y te voy a dar información, ¿por qué de una vez no defines si hay razón de negocio? Para que me dé seguridad jurídica y que el de mañana no me le puedas dar reversa a los efectos. Creo que ya la autoridad tendría todos los elementos, o en su mayoría, ¿no? Para determinar eso ahí. Así es, y a lo mejor lo que el día de mañana podrías hacer con las reestructuras, pues a lo mejor ahí sí darle un efecto fiscal diferente con los actos que se realicen con posterioridad de las autorizaciones. Pero ahí creo yo que va a desincentivar precisamente que estés solicitando cualquiera de las dos autorizaciones. Simple y sencillamente por el riesgo que ello implica, ¿no? Oye, pues, de pagar ahorita el impuesto sobre la renta o después pagar con actualizaciones y recargos, mejor te lo pago ahorita. Porque como están las autoridades fiscales, pues la verdad que se han conducido últimamente con más arbitrariedad que nunca. Y más en conceptos y procedimientos tan ambiguos como son el 5A y con los conceptos que en sí mismos se contienen, que yo reitero, para mí, confunden el beneficio económico con la razón de negocio y a partir de ahí ya tenemos problemas, ¿no? Sí, desde luego. Héctor, ¿tú cómo ves este tema, la autorización, la revocación, seguridad jurídica? ¿Cómo lo ves? Mira, me preocupa mucho porque al final de cuentas te tienen en un hilo durante 5 años, y en algunos casos antes más, de que se te vaya a caer una fusión, una escisión y te la vayan a considerar que hay enajenación por una presunción insana por parte de la autoridad. Y luego me lo llevaría esto también a las consultas. ¿Qué pasa si hago una consulta y el funcionario del SAT detecta que tengo ahí una maroma disfrazada y que la quiero validar con la consulta? ¿Tiene derecho a escalarla y a llamar al comité para contestarme la consulta ya pasándola por comité? ¿O cómo me la van a contestar? Porque también pudiera yo blindarme con una consulta diciendo, oye, la fusión se basa en esto, y te la estoy planteando para esto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque pudiera yo tratar de blindarme para protegerme en el futuro de que dentro de 4 años, 11 meses, 28 días me caigan con un acto de fiscalización y me digan, ¿qué crees? No hay razón de negocios en tu decisión o en tu fusión. Y para atrás los fielders, te voy a determinar la utilidad, pero además te voy a cobrar el IVA por la enajenación de todos los activos. Correcto. Ahí tenemos a una quinta persona. Dime, Héctor. Tengo problema con mi bocina para el audio. No te preocupes. No sé, Héctor, perdóname, es que no sé si vas a comentar algo más, perdón. No, creo que eso es lo grave, la inseguridad jurídica de una... Claro. Y esto viene desde que una figura del derecho anglosajón la queremos cuadrar y meter a fuerzas en nuestro derecho mexicano, claro, sin tropicalizarla. Ahora, lo que tenemos que hacer para estudiar muy bien el efecto que vamos a enfrentar con esto, pues es meternos en la doctrina sajona, en lo que llaman ellos sustancia sobre la forma. Y hay cientos de sentencias durante años que nos pueden dar como referencia el camino, el indicador de cómo nos va a funcionar esto. Y en los centroamericanos o americanos, que también tienen muy buenas sentencias, y en la Comunidad Europea, lo que llaman como la legítima razón de negocios, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas sentencias, los tribunales americanos están llenos de buenas sentencias que podemos tomar en cuenta para desarrollar conceptos más tropicalizados mexicanos, pero ese es el efecto, esta inseguridad jurídica por insertar algo del derecho anglosajón porque nos dijo la OCDE. Punto. No, y la verdad es que muy bien. Creo que, Eduardo, ¿te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Creo que no va a estar coincidente tampoco con Mariano, pero me parecería interesante saber tu opinión. No, yo coincidiría con la parte que dice Mariano que si se pondera, por ejemplo, al momento de formular o solicitarle a la autoridad la autorización, la razón de negocio para que pueda emitir una decisión, yo creo que estarían las reglas medianamente claras, ¿no? El problema es si la autorización no pondera la razón de negocios y luego después la autoridad deja sin efectos, ¿no?
Yo creo que ahí sí habría un tema de inseguridad jurídica. Yo apostaría porque en esos elementos que se le aportan a la autoridad para la autorización, debe estar probada la parte de la razón de negocio o haber elementos para sustentar la razón. Y si la decisión de la autoridad es con base en una razón de negocio, pues que el día de mañana te diga que no hay razón de negocio y la deja sin efectos, creo que ahí sí tendríamos hasta una cuestión de constitucionalidad, ¿no? Si no, yo creería que con esa parte coincido con Mariano que se tiene que ponderar ese elemento. No, y que además, lo interesante del diálogo es que no estamos de acuerdo, y creo que son visiones distintas y nos dan muchos elementos. Siendo coincidente con que la vez pasada le di el derecho de réplica, le vamos a dar derecho de réplica a Mariano para, si quieren, cerramos, porque eso se acabó un poco el tiempo. No sé, menos si quieras comentar un poquito sobre esto. Eso fue muy rápido. Yo creo que el tema debería ser más operacional, en que la autoridad valorara la razón de negocio, pero creo yo que el punto y el punto débil al momento de que el día de mañana tú presentes un tema de constitucionalidad de estas disposiciones por un tema de seguridad jurídica, va a ser que decir, oye, pero ¿por qué no me tomaron en consideración la razón de negocios de que me dieron la autorización? Yo lo respondería bien fácil como tribunal, de basar mi experiencia, porque estoy confiando en la buena fe del contribuyente, por eso te estoy dando inicialmente la autorización bajo la premisa y que todos ya sabemos que todos los actos jurídicos deben de tener una razón de negocios, sobre todo aquellos que tengan un efecto fiscal. Entonces, si tú me vienes a pedir una autorización, es porque tú estás considerando que hay una razón de negocio y yo estoy creyendo en ti. El día de mañana, si yo llevo mis facultades y detecto que tú me mentiste en ese aspecto, pues va para atrás. Por eso yo no lo veo inconstitucional de esta parte. Más bien creo que atiende a otros principios que están en las disposiciones legales, entre ellos precisamente lo que prevé la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Partes de la buena fe y hablando de una interpretación sistemática de que las disposiciones legales te dicen que esas reestructuras y todos los actos jurídicos deben de tener una razón de negocio. Pero yo creo que eso parte de la buena fe del contribuyente. Sería idóneo que tuviera una razón de negocio que se analizara desde la propia autorización. Pues estoy de acuerdo que sería lo idóneo. Pero el primero que debe de saber si hay una razón de negocio del contribuyente, creo yo, antes de solicitar siquiera su autorización. Ya, si es arbitraria la posición de la autoridad, pues podría ser materia de una nulidad en el tribunal. Sí, que yo también creo que es un poco también, no tanto de una inconstitución de la norma, sino tal vez del acto administrativo propiamente, ¿no? Que se va a hacer más bien un debate sobre ya venga la revocación automática y ahí vendrá a veces el debate en otra lógica. Pero al final del día creo que también es... Yo me iría más por una posición como la de Mariano, si le damos el efecto de fraude, de abuso del derecho, que no te da un derecho propiamente en términos de la teoría de la Corte, pero me coincido también con Eduardo en el tema de la seguridad jurídica. Pero es interesante esto, ¿no? Que lo importante es que platiquemos y veamos puntos de vista distintos y nos quedemos con un propio criterio. Ya vamos a cerrar, si les parece, para poder terminar ya la sesión. Vamos a dar conclusiones. No sé, Héctor, si quieres empezamos contigo, te tocaba a ti la pregunta, pero si quieres dar una conclusión en general de lo que platicamos, con qué te quedas, qué te parece relevante. Estás en silencio. Insisto en que tienen que reformar estas disposiciones para darle seguridad jurídica al contribuyente, que salían sobrando la incorporación en renta y en código al estar ya el acto. Sin embargo, lo he dicho a lo largo de esta reforma fiscal, toda la reforma fiscal gira alrededor de tiros de precisión de la autoridad para sus actos de fiscalización. Entonces, creo que es de donde estamos partiendo, que estas modificaciones son tiros de precisión muy exactos, destinados a tumbar muchas planeaciones fiscales, y que tenemos, como decía Mariano, desde el momento justo de que hagamos una fusión, una escisión, una enajenación de acciones, así como ahora las iniciativas de ley vienen con toda una explicación en la iniciativa dirigida a la Corte, pues también nosotros en esas exposiciones de motivos de nuestros actos corporativos, Encaminados al SAT. un montón de elementos. El día que llegue con un juzgador, ya tengamos una serie de argumentos sobre la marcha, ¿verdad? Eso partiría de ahí. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Eduardo, una conclusión. Mi conclusión sería de que a pesar con todas estas
imprecisiones, ausencia de regulación específica, todo esto que ya hemos platicado. Yo prefiero jugar en esta cancha que en la cancha de lo que han venido construyendo los tribunales, donde un día te sacan inexistencia y para invocarte la inexistencia te hablan de sustancia económica, se revuelven conceptos adicionalmente con razón de negocio, todo esto previo a toda la incorporación de la cláusula general antielusión. Y yo prefiero jugar con estas reglas que habría que modificarse, y coincido con el maestro Romero que habrían que pulirse, pero yo prefiero jugar con eso que con la ausencia de lineamientos y con base en lo que se ha venido construyendo en tribunales. ¿Por qué? Porque, vamos, cuando llegas a un tribunal con lo que más he explorado, que sé que es otra cosa, inexistencia, te dicen, oye, es que no hay razón de negocio. Oye, pues, pero no es lo mismo. O sea, un acto puede ser existente y carecer de razón de negocio. Correcto. Creo que eso lo pudiéramos coincidir, ¿no? Pero bueno, conclusiones, yo prefiero jugar en esta cancha que en lo que se ha venido desarrollando en tribunal. Y creo que lo interesante de lo que hemos platicado es que todo lo vamos a poder preguntar en nuestras demandas y nuestros escritos, ¿no? Al final del día creo que lo interesante es generar estas visiones. No sé, Mariano, Claro. ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, mi conclusión va en 3 sentidos. La primera es entender que la elusión fiscal ya no está permitida, tiene consecuencias. Número 2, que debemos de cuidar mucho la realización de los actos jurídicos y en darles forma y soporte jurídico y documental, y que más vale pecar de exagerados que decir con esto es suficiente. En la medida que esté en nuestras manos, darle el mayor soporte posible a hacerlo. Número 3, que este es el reflejo de que las disposiciones legales hoy en día no provienen propiamente del legislador. Formalmente sí, pero materialmente no. Estamos viendo normas fiscales que están siendo implantadas por las autoridades fiscales y bajo esa premisa no son normas que estén buscando atender a la Constitución, sino a la recaudación y el fortalecimiento de las autoridades fiscales dentro de sus facultades. Y que precisamente ante ello, pues cada vez es más vulnerable el contribuyente. Y está en una situación más precaria año con año y que no se ve que esta inercia vaya a cambiar pronto. Entonces, más vale que de verdad tengamos mucho cuidado al momento en que realizamos nuestros actos para poder, en la medida de lo posible, evitar contingencias con la autoridad o en su defecto, si debemos de llegar a tribunales, que tengamos las mayores probabilidades de éxito. Y en lo que comentaba Eduardo y bajo el punto que comentaba anteriormente, si hubiera nada más esto, yo también estaría de acuerdo, pero la verdad es que esto nada más se viene a sumar a las herramientas que tiene la autoridad fiscal respecto del contribuyente. Porque la autoridad fiscal, adicionalmente a que te puede aducir hoy en día la inexistencia, también te va a poder atacar por razón de negocios o por simulación de operaciones directamente. ¿Por qué? Porque precisamente, como lo comentaba, lo que estaba, si mal me acuerdo, en 170, y está en 177 de la ley, ahora te lo trasladan como una norma general al Código Fiscal de la Federación. Entonces, dice, cada vez, pues ya no es más dientes, ¿no? Pues yo creo que dientes ya se le llenó la boca al SAT. Más bien, pues ya empieza a tener como cuernos adicionalmente, porque son demasiados. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión. No, y te agradezco mucho. Yo sé que ya lo levantó la mano por sacar el 42B y renta. Quiero decir que la siguiente cápsula es sobre ese tema. Oscar y Sandra van a platicar un poco sobre esa cláusula. Pero bueno, Eduardo, vamos a darle el último cierre porque si no vamos a quedarnos aquí toda la tarde y estará muy bien, pues. No, rapidísimo, nada más, por ejemplo, lo que sí tendríamos que explorar para que ya no existiera esta cuestión donde la autoridad te dice, y es inexistente. Y bueno, y si fuera existente, no hay razón de negocio. Y si hubiera razón de negocio, no hay estricta indispensabilidad, ¿no? Por ejemplo, me tocó leer un artículo de Perú donde la autoridad alegó, ellos le llaman la inexistencia al principio de fehaciencia de la operación. Y le dicen, oye, es que no demostraste la fehaciencia y aparte no era estrictamente indispensable.
y en el fallo del tribunal lo anula por contradictorio. Y dice, a ver, es que no le puedes venir a decir las dos cosas, porque si no comprobó la fehaciencia, pues no puede ser estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque no puede, vamos, primero tiene que existir para poder llegar a este segundo punto. Entonces yo creo que también sería parte acá de decir, oye, si vas a aducir inexistencia, pues nos centramos en inexistencia y no me salgas con que después, y aparte es esto, y a mayor abundamiento esto otro, porque eso es contradictorio. Y creo que esto también tendrían que ir entendiendo los tribunales, ¿no? Esta parte. Pero eso era todo. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, Héctor, como siempre, un gusto. Ya sabes que aquí el encuentro es tu casa y nos da mucho gusto ver el siguiente año cómo nos va. Eduardo, te agradezco mucho, como siempre, por la participación. Mariano, igualmente, creo que es una avance muy interesante. Y pues bueno, agradecerle a todos, al INDESO, a los colegios, a las barras, al INCASAFI por todo el apoyo. Y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.